Se dice que la sociedad es como un árbol, sus raíces son las clases más humildes y trabajadoras, mientras que las ramas más altas representan la élite y los privilegiados. Pero, ¿qué pasa cuando una tormenta golpea al árbol? La pandemia que ha afectado al mundo en los últimos años ha sido como una tormenta feroz para el árbol social. En algunos lugares, la tormenta ha sido más fuerte y ha dejado ramas rotas y árboles caídos, mientras que en otros lugares ha soplado con menos fuerza y apenas ha movido las hojas. Las ramas más bajas han sido las más afectadas por la pandemia, son las que sostienen al árbol, las que proveen los nutrientes y el sustento necesario para que la sociedad siga adelante, pero son también las más frágiles, las que han sufrido más por la falta de protección. Las ramas más altas, por otro lado, han estado más protegidas de la tormenta, tienen la ventaja de estar más alejadas del suelo, lo que les permite estar a salvo de las inundaciones, pero esto no significa que no hayan sido afectados. Algunas ramas altas han sufrido porque la tormenta ha afectado su acceso a los recursos. Las hojas más altas, las que representan a la clase privilegiada, han tenido que enfrentarse a la incertidumbre económica y a la reducción de sus ingresos, pero su posición les permite tener una mejor perspectiva y más recursos para protegerse de la tormenta. En el árbol social, la pandemia ha dejado al descubierto las diferencias que existen entre las clases sociales. Ha demostrado que todos estamos conectados en la sociedad como lo están las ramas de un árbol. Para mantener el equilibrio, debemos cuidar de todas las ramas del árbol, especialmente las más bajas. Debemos proteger nuestras raíces y apoyar a aquellos que nos sostienen, y trabajar juntos para reconstruir lo que la tormenta ha destruido. El día 1 de diciembre del año del 2019 comienza a generarse esta tormenta en una parte del mundo que parecía bastante distante. China, que nunca llegaría a nosotros, mientras que en nuestras tierras mexicanas todo parecía normal. En el otro lado del mundo comenzaba a expandirse el rumor que esta tormenta sería lo peor que había sucedido. La continuidad de las cosas en el mundo se fueron alterando. Árboles de diversos bosques sociales comenzaron a sufrir cambios. Los estruendos de una tormenta creciente comenzaban a sonar en este lado del mundo. Nuestro día cero llegó. Un 27 de febrero del 2020, la sociedad mexicana escuchaba que esta tormenta había llegado. Se confirmaba el primer caso de COVID-19 en México, una enfermedad sin tratamiento conocido al momento, sin vacuna con la cual defendernos, sin prevenciones investigadas, una gripe que significaba la muerte. Los cambios en el árbol de la sociedad mexicana fueron notorios, tanto en infantes como adultos, tanto en ricos como pobres. Todas las ramas pertenecientes a este árbol se enfrentan a cambios nunca antes vistos. Las escuelas de todos los niveles emitieron un descanso parcial de 2 semanas, con la esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad en este periodo. Estas 2 semanas se convirtieron en 2 años más adelante. Las empresas recomendaron trabajar desde casa de alguna manera. El gobierno recomendó taparse la boca y no hablar. Se recomendaba el uso de cubrebocas y lentes, mantenerse siempre limpio y siempre solo, alejado a toda costa de los demás. Este árbol comenzó a prepararse a su modo para el impacto decreciente. Sin embargo, no todas las ramas se encontraban a salvo de igual manera. Unas se encontraban más abajo que otras, de manera justa o injusta, pero la desigualdad estaba presente. Por las ramas más altas, la pandemia fue vista como una pausa, un descanso, un reseteo, donde descansaron del mundo, del tráfico, de la gente, donde gozaban de maratones de películas en Netflix, pedir comida a domicilio, jugar videojuegos en línea todo el día, poder hacer ejercicio en sus casas o estudiar, cuando en realidad se dormían mientras la clase se transmitía. Estos ejemplos y más nos hacen ver cómo las ramas privilegiadas no tenían que preocuparse por la probabilidad de tocar el suelo. La probabilidad de que éstas se cayeran era muy baja. Se encontraban sostenidas y respaldadas por las ramas más bajas, quienes caerían primero ante la necesidad de su exposición. Mientras tanto, las ramas más bajas de la sociedad mexicana se encontraban en peligro. La pandemia por estas fue vista como un reto de supervivencia. Muchas personas perdieron su empleo, no podían ejercer un nuevo negocio y los antiguos comerciantes o trabajadores del día a día se quedaron sin clientes, sin recursos para las familias, sin acceso a internet. No existían escuelas para sus niños o adolescentes, ya que lo importante era sobrevivir. La tormenta solo iba empeorando, haciendo que cayeran hojas, en especial de las primeras ramas, aquellas ramas sin acceso a la salud, sin recursos para poder atenderse, sin información para saber qué poder hacer. Miles de hojas de este enorme árbol fueron cayendo día con día, tanto de las ramas más altas como bajas, pero en especial de las bajas. Cosas tan simples como el poder respirar ahora era un privilegio. Muchas de estas ramas de estas hojas se vieron en la necesidad de luchar por un poco de oxígeno para evitar caer, para evitar morir. Era el 2021, ya estábamos a media tormenta. Las ramas ya estaban resistiendo un poco más. Había momentos de calma, pero después se presentaron grandes oleadas, grandes vientos que podrían dañarlas. Las cosas a veces parecían bien y a veces parecían mal.
Se creó la primera vacuna, una oportunidad para poder salvar la vida. Sin embargo, no fue para todos. Los primeros en poder vacunarse fueron los pertenecientes a las altas ramas de este árbol, yendo a otros países o teniendo acceso anticipado. Meses más tarde, la vacuna llegaría para todo el mundo, empezando con los más vulnerables, las hojas más longevas y más jóvenes. La desigualdad y el desinterés era aún evidente. Hubo familias que se destruyeron, ramas enteras que cayeron, hojas que desistieron y volaron, miembros que nunca regresaron. Muchos perdieron padres, hermanos, hijos, miembros queridos, que murieron a manos de esta tormenta. Poco a poco la sociedad iba saliendo de esta tormenta, comenzaron a expandirse las vacunas y los tratamientos. Era común tener ahora más de una dosis, por si acaso. A principios del año 2022 se veía el fin de esta tormenta. Se empezaba a sentir la calma, las ramas ya no corrían tanto peligro y todo parecía tener bandera verde. Dejó de ser obligatorio el uso de cubrebocas. Se sentía un ambiente totalmente diferente. Esto nos dejó muchos aprendizajes y vivencias tanto como sociedad y como individuos. Nos dio una oportunidad para apreciar lo mucho o poco que tenemos o tuvimos y valorar un poco más la vida normal que teníamos y que ahora gozamos. Toda esta tormenta y las ramas caídas sirvieron para poder aprender en qué aspectos mejorar y en cómo poder cambiar como sociedad.